Me llamaron fracasada la noche en que nuestra madre murió. Dijeron que perseguía fantasmas, que ni siquiera podía mantener un trabajo de oficina. Como si yo no hubiera luchado por medio mundo, arrastrando soldados sangrantes bajo el fuego enemigo. No sabían dónde había estado, qué había hecho, ni en quién me había convertido. Pero eso no les impidió reírse sobre la carne asada y el arroz. «Te ves cansada», se burló mi hermana. «¿A qué te dedicas ahora exactamente?» Mi padre ni siquiera levantó la vista. Probablemente trabaja como guardia de seguridad en algún almacén o algo así. Mis manos temblaban bajo la mesa. No de vergüenza, sino de autocontrol. No tenían idea. Nunca quisieron saber. Entonces sucedió en una voz cortante. Atravesó el intercomunicador, fuerte, clara, cortando todo el terminal. «Despejen el paso para la general del ejército». Repito, «despejen el paso para la general del ejército». El silencio cayó como un trueno. Me puse de pie ante cada oficial uniformado. Cerca giró y saludó. Mi sobrina dejó caer su tenedor. Mi cuñado susurró en espera. ¿Qué? Caminé hacia adelante. Mis botas resonaron como truenos sobre el piso de mármol. Las insignias en mi uniforme capturaron la luz. Mi placa con el nombre Vargas brillaba bajo los reflectores. Me llamaron fracasada, pero el mundo ya había reconocido quién era yo. Ahora ellos también tenían que verlo. Mi nombre es Sofía Vargas, y durante años los dejé. Llamarme una decepción porque era más fácil que explicar quién era realmente, pero ya no más antes de contar mi historia. Quiero saber que están aquí conmigo. Simplemente escriban, «Te escucho» en los comentarios, o díganme desde dónde me ven. Me encanta saber qué tan lejos llega mi historia, y si creen que historias como la mía merecen ser escuchadas, presionen suscribir. A veces, el apoyo más pequeño es la forma más fuerte de justicia. Gracias. Y ahora, aquí está mi historia. El calor del verano en San Antonio se sentía más pesado de lo que recordaba. Se pegaba a mi piel como el arrepentimiento mientras giraba el volante de mi jeep destartalado. Las llantas crujieron sobre la grava familiar de la entrada de mis padres. La bandera americana todavía ondeaba en el porche como en cada día de mi infancia, firme, inquebrantable, orgullosa. En esa bandera había visto a mi padre, el coronel Roberto Vargas, saludarla cada mañana durante 40 años. Hoy me observaba regresar a casa después de 8 años de silencio. La casa no había cambiado. Persianas blancas, ladrillos rojos, el columpio chirriante del porche. Pero yo sí había cambiado. La última vez que estuve aquí, grité sobre la mesa del comedor, escupiendo palabras entre lágrimas mientras el rostro de mi padre se ponía rojo de rabia. «Estás destruyendo el legado de esta familia». Había rugido. Dejé la academia militar esa noche con nada más que una mochila y una decisión que no podía deshacer. Nadie sabía que yo no había abandonado la guerra. Solo había elegido una diferente, una que los militares no anunciaban en folletos. Estacioné junto al sedán reluciente de Mateo, recién salido del concesionario, y apagué el motor. Mis manos permanecieron en el volante más tiempo del necesario. La respiración pesada en el jardín. La conversación zumbaba. Mateo estaba en el centro como una estatua de latón pulido. Su uniforme de la Fuerza Aérea con insignias impecables brillaba. A su alrededor, familiares que apenas reconocía se arremolinaban, riendo demasiado fuerte, sosteniendo bebidas con demasiada fuerza. Anne en su brazo. Valentina, su prometida, una abogada militar que irradiaba encanto y cálculo por igual. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos, pero cortaba limpiamente como un bisturí. Entré en el campo de visión. Las conversaciones se detuvieron por medio segundo, como si alguien hubiera bajado el volumen justo hasta que me notaran. Mi madre levantó la vista de la parrilla. Su delantal impecable, su cabello perfecto. «Sofía, no tenías que decir que vendrías», dijo con voz tan plana como los platos de papel. Junto a ella, mi padre apenas me miró. Sus ojos se deslizaron sobre las mangas deshilachadas de mi chaqueta. Los jeans gastados, la ausencia de uniforme. «¿Llegas
tarde, murmuró, volviéndose nuevamente hacia Mateo, quien le contaba a alguien sobre una misión en Qatar. Me quedé junto a la mesa de postres, aferrándome a una lata de limonada tibia que no quería. Nadie preguntó dónde había estado. Nadie se atrevió. La voz de Valentina sonó detrás de mí, brillante y cortante. Sofía dejó la academia para encontrarse a sí misma. ¿Cómo fue eso? Algo sobre trabajo con ONGs, ¿verdad? La risa que siguió no fue maliciosa. Fue peor tan indiferente. Esa noche dormí en el sótano sobre una cama plegable, rodeada de los viejos trofeos de Mateo. En mi habitación infantil había sido convertida en centro de comando para la boda de Valentina. Patrones de encaje, sobres de respuesta, cronogramas de damas de honor colgaban en las paredes. Ya no pertenecía a ningún lugar en esta casa. Saqué una caja de madera que estaba debajo de la cama plegable. Dentro había una foto mía con mi uniforme de cadete, de pie junto a mi padre en la academia militar. Ambos sonreíamos. Yo tenía 19 años. Creía en una versión del honor que todavía tenía espacio para Mian, pero ya no era esa chica. No después de Kandahar. No después de la sangre y las misiones que no existen en papel. Sostuve la foto bajo la tenue luz del sótano y cerré los ojos. Todavía podía escuchar las bombas, ver los rostros. Había regresado a esta casa, pero nada en ella me reconocía, y no estaba segura de si yo misma me reconocía. A la invitación a la ceremonia de ascenso de Mateo llegó en forma de mensaje de texto. La noche anterior, si quieres venir, es en Fort Sam Houston. Sin presión. Sonaba lástima con signos de puntuación. Consideré no ir, pero los viejos instintos mueren difícil. Aparecí con un abrigo negro. Tranquila, discreta, invisible en el salón. Zumbaba con aplausos, uniformes, el clic de zapatos pulidos. Mateo parecía modelo de portada. El orgullo en los rostros de mis padres podría haber iluminado la habitación. Me senté al fondo, donde nadie me notaría. Ese era el objetivo: desvanecerme en las paredes. Ser la sombra de la que siempre me habían acusado de ser. La ceremonia terminó. Las familias se aglomeraron para fotos, abrazos, vítores. Me levanté para irme, apretando el abrigo a mi alrededor, cuando una voz atravesó el zumbido de la celebración. Mayor General Vargas, no esperaba verla aquí. Me di vuelta. El tiempo pareció detenerse. Era el general Márquez. Estaba en uniforme de gala completo, más alto de lo que lo recordaba, sus ojos tan afilados como siempre. Extendió la mano. No. Saludó. Un saludo perfecto, limpio, del tipo que se le da a alguien que lo ganó con sangre. Lo devolví por reflejo. Mi pulso martillaba en mis oídos. En susurros atravesaron la sala. Las cabezas giraron. La taza de Valentina tembló en su mano. La dejó caer. Se estrelló contra el suelo. Mi madre miraba paralizada. Mi padre parpadeó como si hubiera visto un fantasma. Y Mateo me miró como si nunca me hubiera visto antes. Márquez se acercó. No pensé que me encontraría con Lobo Nocturno fuera de Kabul. Un teniente cercano jadeó, los ojos muy abiertos. ¿Ella es Lobo Nocturno? Eso es real. Otro murmuró. Pensé que era un mito clasificado. No respondí, solo asentí. A Márquez estreché su mano una vez con firmeza, y salí tan silenciosamente como había entrado. Más tarde esa noche, me senté sola en un bar fuera de la base. Bourbon. Frente a mí, silencio alrededor. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Márquez. No puedes esconderte para siempre, Vargas. Necesitan saber quién eres. Le debes eso al equipo. Miré la pantalla durante mucho tiempo, el pulgar flotando sobre la respuesta. Tenía razón. Me había escondido en las sombras durante años. Dejé que mi pasado se encogiera hasta que apenas tocara mi presente. Pero ahora me estaba alcanzando. En generales y susurros. En los rostros asombrados de mi familia, había sido un fantasma durante tanto tiempo, que olvidé cómo se sentía ser vista. Pero a los fantasmas no se les saluda.
A los soldados, sí, en el motel estaba justo al lado de la autopista, el letrero de neón parpadeaba como un pulso al borde del colapso. 2 noches antes, me había registrado con un nombre falso, un hábito que nunca había abandonado realmente. La habitación olía débilmente a lejía y desesperación. Me senté con las piernas cruzadas sobre la colcha descolorida. El zumbido del aire acondicionado, ahogando el silencio encendí mi laptop segura. Los dedos se movieron por instinto mientras iniciaba. Sesión en una red de mensajes privada a la que todavía tenía acceso. Parcial a lo que vi, golpeó más fuerte que cualquier emboscada se me cortó la respiración en la garganta. Seguí la brecha de seguridad. Protocolos aún grabados en mi memoria muscular me guiaron a través de capas de encriptación. Seguí el rastro a través de una base de datos privada de investigación militar. Nada inusual, hasta que el camino giró bruscamente hacia un correo electrónico civil, el destinatario en Valentina Herrera, en Valentina, la prometida de mi hermano, una abogada militar, la misma mujer que se había burlado de mí sobre hamburguesas en el jardín hace menos de 48 horas, el remitente directamente, un nombre que no había escuchado en años. Un ex analista de datos que había sido asignado brevemente a la operación Lobo Nocturno, antes de que su autorización de seguridad fuera revocada y desapareciera en la insignificancia, y ahora estaba aquí, enviando archivos a Valentina con el asunto Mujeres en Combate. Borrador de política de género. Abrí el archivo, adjunto a mi pantalla, se llenó de informes de operaciones, imágenes satelitales, fotogramas fijos, transcripciones de audio codificadas. Todo estaba ahí. Toda la campaña de 2014 en Afganistán, cuando desmantelamos la operación de armas químicas de un señor de la guerra regional, todo lo que nos prometieron que quedaría censurado para siempre, todo lo que debería haber sido enterrado con nuestros fantasmas. Y mi nombre estaba en cada página. Conduje directamente al apartamento de Mateo y Valentina. La ira palpitaba en mi pecho como un segundo latido. Ella abrió la puerta todavía en uniforme, el rostro pálido, los ojos enrojecidos. Sofía susurró: «No lo sabía. Te juro que no sabía que estabas leyendo sobre una operación secreta de eliminación. Pensé que era material de investigación para un documento de posición». Tartamudeó. Derek dijo que estaba autorizado. Llegó a través de un canal legal, o al menos eso parecía. ¿Sabes lo que hiciste? Mi voz era baja pero afilada. No solo comprometiste un archivo, pusiste vidas en peligro. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Me suspendieron ayer. No quise esto. Por favor, créeme. No quise. Quise gritar. En cambio, retrocedí. Mi voz más fría que el acero. En la intención no cura el daño. Lo que Valentina no sabía, no podía saber, era que la filtración llegó en el peor momento posible. Un comité senatorial de fuerzas armadas debatía acaloradamente sobre el papel de las mujeres en las tropas de combate. Y al frente de ese debate estaba la senadora Karen Salinas, una línea dura conocida que creía que las mujeres no pertenecían en el ejército más allá de un escritorio. Ahora tenía munición a mi nombre y otros de Lobo Nocturno ya circulaban en lo oculto. Blogs, rumores políticos, fuentes anónimas que convertían a la heroína en mito. Nos estaban destrozando en tiempo real esa misma noche, sola en la habitación del motel. Recibí un mensaje encriptado de alguien de quien no había sabido en años. Remitente en Camila asunto. Mensaje urgente Sofía. Está sucediendo. Si revelan nuestras identidades, atacarán a los civiles que protegimos. Atacarán a las aldeas, a las familias. Me he escondido. Tú también deberías hacerlo. Camila, la única persona que alguna vez me sacó de una zona de peligro, con un brazo roto y costillas medio destrozadas. Ansí, ella enviaba esto. ¿Era serio? Miré la pantalla durante mucho tiempo después de que el mensaje se desvaneció.
Ya no se trataba solo de mi nombre, o mi vergüenza, o el silencio de mi padre. Se trataba de las personas por las que arriesgamos nuestras vidas, y las que perdimos, ansí su sangre iba a ser arrastrada por la política y el ego. Entonces tenía que hacer algo. La guerra no había terminado. Solo había elegido un campo de batalla diferente, y yo sabía cómo luchar en la oscuridad. El sobre era pesado y sellado con un sello que no había visto desde la última vez que entré en una sala de lectura clasificada. Llegó poco después del amanecer a la recepción del motel, sin dirección del remitente, solo un mensajero que pronunció mi nombre con neutralidad practicada, junto con una carta de reincorporación temporal, firmada personalmente por el secretario de Defensa. Mi misión era clara: dirigir una unidad conjunta de inteligencia cibernética y terrestre en una nueva operación, llamada Alambre de Hierro. A nuestro objetivo: un sindicato terrorista en Somalia con un departamento de guerra cibernética en rápida evolución. La inteligencia sugería que tenían conexiones con las filtraciones de datos del Lobo Nocturno y, peor aún, planeaban un ataque múltiple contra diplomáticos estadounidenses en Nairobi. Uno de sus scripts de servidor encriptado contenía una secuencia familiar que yo personalmente había diseñado para un encriptador de comunicaciones, utilizado por Lobo Nocturno en Kandahar. Solo 2 personas fuera de mi equipo habían tenido acceso a ese código. Una era yo. La otra, Derek Tate. Por la tarde, llegué a Fort Sam Houston. Entré a la sala de operaciones estratégicas en jeans y una camiseta negra simple, sin medallas, sin uniforme de gala, sin ceremonia. La sala estaba llena de jóvenes analistas y veteranos experimentados, todos más jóvenes de lo que yo era cuando vi Sangre y Arena por primera vez. Me miraron como si fuera una reliquia. Una mujer con camuflaje digital estaba sentada a la cabeza de la mesa de operaciones digitales, cabello rojo corto, ojos azules penetrantes, brazos cruzados. Capitán Jess Parker dijo sin levantarse, jefa de operaciones cibernéticas. Sin offender, ma'am, pero sus archivos están casi vacíos. Clasificados. Nos están diciendo que confiemos en un fantasma con recursos vivos. La sala quedó en silencio. No parpadeé. Fui al mapa digital en la pared. Toqué el panel y mostré el plan de alambre de hierro. Puntos de salto encubiertos, nodos de acceso a la red, cuellos de botella proyectados. Luego les mostré la imagen satelital que interceptó el pico de comunicación en Nairobi. Esta es una señal del Lobo Nocturno. Yo la escribí. Eso significa que sé lo que puede hacer y cómo detenerla. Nadie habló durante 10 segundos completos. Jess finalmente asintió. ¿Bien? ¿Cuál es el plan? Enfoque dividido, dije. Jess, coordinas la infiltración digital. Infiltración en tiempo real sin demora. Mi equipo avanza hacia la ubicación de Hassan, un almacén en las afueras de Mogadiscio. Una vez que corte sus comunicaciones, entramos, aseguramos información y destruimos el nodo de red. Algunos ojos se iluminaron. El plan era arriesgado, preciso Ann, pero algo atravesó mi mente. Un servidor secundario, un canal trasero en charla encriptada, transmitía nuestros propios movimientos de preparación. Alguien estaba filtrando nuestro manual de jugadas al equipo de Hassan. Pasé el resto de la noche revisando nuestros derechos de acceso interno. La sospecha se confirmó. Solo una persona tenía acceso histórico al Lobo Nocturno y ahora acceso a recursos de alambre de hierro. Derek Tate, después de ser despedido por falsificación de presupuestos contractuales, había conservado copias de nuestros archivos de movimiento y estrategia, y ahora creía que estaba vendiendo esos datos a un intermediario de inteligencia independiente que tenía conexiones políticas con el equipo de comunicaciones de la senadora Salinas. Necesitaba confirmación. Así que llamé a la única persona que había trabajado con él antes de su desaparición. Valentina. Nos encontramos en una cafetería cerca de la base. El olor a espresso quemado colgaba como culpa en el aire. ¿Sabías que estaba vendiendo nuestros datos?, pregunté. Negó con la cabeza. Sabía que se había ocultado. Pero esto, Sofía, te juro que los arrojé. Juro. No jures. Solo ayúdame a encontrarlo. Valentina dudó.
Luego asintió. Dame acceso, Ancabaré. Todavía tengo algunas puertas traseras abiertas en los protocolos de adquisición. Le di un teléfono desechable. 3 días, dije. Estoy cansada de solo reaccionar. ¿Me miró? Los ojos ya no llenos de desprecio, sino de determinación. Pensé que había entendido quién eres, dijo. No lo había hecho, pero ahora lo haré. Lo prometo. Mientras me alejaba, todo encajaba, y ya no se trataba de redención, se trataba de cortar el cáncer de raíz. Aterrizamos en Mogadiscio, bajo un cielo sin luna, esa oscuridad que se presiona contra la piel como una tela húmeda. El viento olía a sal y aceite quemado. El convoy tomó caminos laterales a través de vecindarios en ruinas, edificios perforados por balas, inclinándose sobre las calles como si no tuvieran más fuerza para mantenerse en pie. Me senté en silencio detrás del conductor, contando mis respiraciones, sintiendo el familiar latido en mi hombro con cada bache. La vieja lesión de Kandahar había vuelto a encenderse, el tejido cicatricial lo suficientemente profundo como para zumbar como un diapasón cuando algo no estaba bien. Nuestro objetivo era simple en papel. Jess debía hackear su red de forma remota y hacer colapsar la infraestructura de comunicaciones. Mi equipo asaltaría un almacén en el distrito industrial donde se sospechaba que estaba Hassan, el cerebro, detrás de las filtraciones y presunto líder de la célula cibernética somalí. 2 frentes. Un golpe. Entrar y salir. Yo sabía mejor que creer en operaciones limpias huyamos. Al punto de operación, 10 minutos antes del horario. Nuestras botas tocaron la grava. Los radios hicieron clic, la voz de Jess llegó clara, tranquila, confiada. Estoy dentro. Le di la señal al equipo para avanzar, respirando con calma aunque mi hombro gritaba con cada movimiento. El perímetro del almacén estaba silencioso, demasiado silencioso. Entonces la voz de Jess se quebró. Tensa. Sofía, algo está mal aquí. No hay nada sin nodos activos, sin datos. Este sistema es una trampa. Apenas había reaccionado cuando la primera explosión sacudió el dron. Un dron desgarró el cielo nocturno como una cuchilla y disparó con precisión hacia el callejón detrás de nosotros. La retaguardia buscó cobertura y de repente estábamos en medio de una caja de muerte. Rodeados, retírense. Grité. Maestros de humo y distracción, ahora. Desplegamos bloqueadores de calor y granadas de humo, llenando la calle con firmas térmicas falsas. Dividí al equipo, envié a 2 por el ala oeste mientras me agachaba en un callejón lateral, arrastrando a Alex, nuestro técnico de comunicaciones. Por la manga de su chaleco. Sangraba de una herida justo encima de la rodilla, pero estaba consciente. La voz de Jess penetró nuevamente en mi oído, ahora más fuerte, frenética. Conoce nuestra ruta, conoce nuestro tiempo. Alguien les dio nuestro plan. Avanzamos a empujones, cortando a través de un corredor de paredes desmoronadas y pisos llenos de arena. El almacén se elevaba ante nosotros, hueco y fantasmal. Iluminado solo por luces de seguridad parpadeantes adentro, encontré a Hassan, agachado sobre una maleta reforzada. Sus dedos bailaban sobre una terminal. Los cables conducían a una caja negra con un diodo rojo parpadeante. Una bomba. No cualquier bomba, una carga útil controlada por satélite con un enlace ascendente, construida a partir del código de encriptación que yo, personalmente, había desarrollado en los últimos meses de Lobo Nocturno. Era como mirar una cicatriz que había aprendido a sangrar de nuevo. 12 segundos en el temporizador me dejé caer junto a la maleta, respirando agudamente y la visión se estrechó. Mis dedos temblaban mientras desconectaba el enlace remoto y aislaba el interruptor maestro. Mi hombro ardía, sentí sangre empapando mi cuello. Apreté los dientes y corté el último circuito con 2 segundos restantes. Paquete desactivado, DJ Jess volvió a estar en línea. Rastreé el nodo de control satelital. ¿Adivina quién lo financió? Una empresa fantasma vinculada a la oficina de Salinas. Los mismos nombres, la misma cadena de mando. Miré hacia abajo a Hassan, ahora inconsciente, atado con bridas de cables y sangrando. Esto no era solo una emboscada.
era un mensaje. No solo querían vernos muertos, querían enterrar al lobo nocturno definitivamente. Nos movimos de regreso en silencio, cargando a Alex entre nosotros. El polvo se pegaba a nuestros rostros. Atrapé a Jess mirándome mientras alcanzábamos el punto de evacuación. Sus ojos ya no eran escépticos. Nos sacaste, dijo. Nos salvaste a todos. Alex, aturdido pero despierto, murmuró Ana, ahora sé quién eres. Asentí, demasiado cansada para hablar, pero en algún lugar del agotamiento encontré descanso. Ana había terminado de ser un fantasma. Esa parte de mí se quemó en el fuego de Mogadiscio. Ya no era la sombra en la guerra de otra persona. Era la que lo sacaban. Valentina no desapareció después de la operación. Mientras me recuperaba en Walter Reed, ella comenzó a trabajar. Su nombre todavía tenía suficiente peso para obtener acceso a archivos de adquisiciones y cadenas de evidencia, enterrados en el infierno burocrático. Y lo que encontró fue devastador, aún un rastro digital de mensajes encriptados entre Derek y una cuenta anónima llamada Halcón, informes financieros de empresas fantasma. La pistola humeante no solo estaba ahí, estaba archivada, catalogada y casi obviamente escondida. Me llamó una noche, su voz más delgada que nunca. Tengo lo que necesitas, y voy a testificar. No le di las gracias. No porque no estuviera agradecida, sino porque no había palabras lo suficientemente grandes como para describir lo que significaba esa decisión. Estaba arriesgando todo. Carrera, reputación, seguridad, por mí, por el equipo, por la verdad. Alá. Audiencia en el Pentágono se programó en una semana. No era una sala de tribunal, pero podría haberlo sido. Las paredes eran blancas, la alfombra gris, el ambiente glacial. Los periodistas no estaban permitidos, pero todos lo sabían. Las filtraciones ya habían convertido al lobo nocturno en una tormenta política. Algunos nos llamaban traidores, otros nos llamaban fantasmas. Nadie nos llamaba soldados. En la noche antes de la audiencia, fui a casa. No a un motel, a casa. A la casa de mis padres. No había cambiado, pero las personas en ella. Sian, mi madre, abrió la puerta con los ojos rojos y las manos temblorosas. Pensamos que nos habías abandonado, dijo. Cuando dejaste la academia, pensé que también nos habías dejado a nosotros. Mi padre estaba sentado en su silla junto a la chimenea. Las medallas brillaban con la luz tenue. Su voz era baja. Cuando habló, Ann debería haber preguntado por lo que estabas pasando, en lugar de asumir lo que no eras. Metió la mano en el cajón junto a él y sacó una foto doblada. Mateo y yo, en el patio delantero cuando éramos niños. Yo tenía los brazos extendidos sobre él como una carpa, protegiéndolo del sol. Ann, siempre protegiste a las personas, dijo. Incluso antes de ser soldado. Se puso de pie y me puso la foto en la mano. No importa lo que digas mañana. Sé quién eres, Ann, eres mi hija. Era la primera vez en 8 años que decía eso, Ann. A la mañana siguiente entré a la audiencia no como acusada, sino como yo misma. La senadora Karen Salinas estaba sentada frente a mí. Su mirada clínica, depredadora. Mayor General Vargas, dijo, ha operado en las sombras, operaciones no autorizadas, protocolos violados. ¿Qué evidencia tiene de que estas operaciones fueron legales? Metí la mano en mi carpeta y deslicé los archivos originales del Lobo Nocturno hacia adelante. Cada acción, cada decisión, sin censura incluido, estaba la misión en Kabul, donde detuve un ataque de drones porque un convoy civil apareció en el último segundo. Reproduje el metraje de mi cámara corporal. Abortar en presencia civil confirmada. Cesen el fuego. Repito, cesen el fuego, sin adornos, sin música, solo mi voz quebrándose en el tumulto de la guerra. Luego, Valentina dio un paso adelante. Presentó los correos electrónicos, el rastro financiero, los pagos a una firma consultora, canalizados a través de una cuenta trasera vinculada a Halcón y confirmados como el asistente principal de la senadora Salinas. La sala quedó en silencio. Ann Salinas ajustó su blazer, pero no dijo nada.
El secretario de Defensa se volvió hacia mí. General Vargas actuó con moderación, sabiduría y honor. Este comité por la presente restaura su rango completo, borra su expediente de servicio y reconoce oficialmente la operación Lobo Nocturno como crítica para la seguridad nacional. Me quedé allí, firme como piedra. Ya no era alguien escondido detrás de códigos secretos. Y ya no me escondía de mí misma. La noche después de la audiencia, me senté sola en mi habitación de hotel. El papel tapiz beige se veía igual que hace 2 semanas, pero todo en mí había cambiado. El silencio hoy no era pesado. Estaba ganado. Encendí la terminal encriptada y verifiqué la bandeja de entrada, que no había tocado desde los días del Lobo Nocturno. Solo un nuevo mensaje había llegado, marcado 10 minutos después del veredicto. De en Camila Asunton para las que permanecieron despiertas sin texto. Solo un archivo adjunto. Lo abrí en una imagen escaneada de una carta escrita a mano. Llenó la pantalla en cumpliste una promesa. Todas observamos. Algunas desde las sombras, algunas desde nuevas vidas que construyeron después de la guerra. Pero nunca dejamos de creer que harías lo que nosotras no pudimos ante levantaste. Les recordaste que existimos éramos Lobo Nocturno. Nunca dormimos y todavía no lo hacemos. La última línea estaba centrada en la parte inferior de la página, subrayada una vez, firme y deliberada. Junto al escaneo había una segunda imagen que me golpeó frío. Mostraba un brazalete plateado, opaco por el uso, pero aún intacto. En la parte inferior, grabado en pequeñas letras mayúsculas, estaba el símbolo que nos susurrábamos con café negro y noches rotas en lupas non dormetat. El lobo no duerma. Metí la mano en el cajón junto a la cama y saqué el brazalete original. El mío no lo había usado desde Kabul. El cierre todavía funcionaba. La cadena aún capturaba la luz. Llamé a Camila. Sonó una vez, luego una voz. Familiar, más silenciosa, más suave de lo que la recordaba, pero firme. Te escucho, dijo. No pensé que alguien más estuviera escuchando. Siempre estuvimos escuchando, respondió. Solo esperábamos que rugieran de nuevo. No hablé de inmediato. Mis ojos ardían. Nos hiciste visibles de nuevo, Sofía. Te aseguraste de que la historia no muriera en silencio. Cuando terminó la llamada, me senté junto a la ventana y me puse el brazalete en la muñeca. Su peso era suave. Familiar. Miré el cielo nocturno sobre Virginia, iluminado en naranja por farolas y autos que pasaban. El cielo que te dice que el mundo sigue girando, incluso cuando sientes que te has detenido. La guerra no había terminado. No realmente. Siempre habría una nueva versión. Otro corredor de sombras. Pero ya no estaba corriendo. Un capítulo se había cerrado, pero yo todavía estaba aquí. Y respondería si alguna vez llamaban de nuevo. El Día de los Veteranos llegó con la primera helada de la temporada. San Antonio estaba adornada con banderas y sillas plegables. La plaza del centro se transformó en un monumento silencioso al servicio. Llegué poco antes del amanecer, no en uniforme, pero tampoco escondida. En el banner sobre el escenario decía, honrando a la mayor general, Sofía Vargas, Lobo Nocturno y Operación Alambre de Hierro. Nunca pensé que vería mi nombre sobre una multitud, y mucho menos sin controversia, ensombreciendo cada sílaba. El evento comenzó con los honores habituales, presentaciones, aplausos. Luego el moderador hizo una pausa. Nuestra primera oradora hoy es alguien que ha experimentado el costo del juicio y el poder de la verdad. Por favor, den la bienvenida a Valentina Vargas. Ella se acercó al micrófono con un traje negro. Simple, sentí cada mirada moverse de ella a mí y de regreso a mi cuñada. Me enseñó algo que nunca esperé. Aprender. Su voz era fuerte. El coraje no siempre usa uniforme. A veces lleva silencio, a veces camina solo y a veces regresa al fuego después de que todos los demás se han ido. No había disculpa en su voz, solo reconocimiento. Mi padre dio un paso adelante a continuación. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la nueva insignia. No intentó un discurso, me la prendió en el pecho y dijo, estaba equivocado, Sofía. Hiciste lo que nunca me atreví a soñar. Retrocedió, la mandíbula tensa, los ojos húmedos. San Mateo siguió, vestido con su uniforme de gala. Saludó agudamente, con precisión. Luego, cuando nadie más podía escuchar,
Se inclinó hacia adelante. Siempre fuiste la mejor soldado y la hermana más valiente siempre. Mi madre me abrazó tan fuerte que pensé que podría romperme las costillas. Sin palabras. Solo el tipo de abrazo que le das a alguien que finalmente entiendes. No había preparado un discurso, pero cuando el moderador se volvió hacia mí, y la multitud esperó, igual me acerqué al micrófono. La luz era aguda en mi rostro. El viento se calmó, la ciudad esperó. Solía pensar que ser olvidada era un castigo, dije. Mi voz firme, pero aprendí que no es el mundo el que te define. Es lo que tú misma recuerdas de ti en sí. ¿Alguna vez te dijeron que tu historia no importa o que tu silencio significa fracaso? No lo creas. Tu historia tiene peso, tiene dientes, tiene el poder de sobrevivir al miedo. Una vez fui borrada, pero ya no más. El aplauso se elevó, no cortés, sino atronador. Las cámaras parpadearon. En algún lugar detrás de mí, escuché a Valentina llorar. Después de la ceremonia, mientras la multitud se dispersaba, un joven veterano se acercó a mí, apenas salido de la adolescencia, con ojos agudos y paso tímido. Sostenía una bandera estadounidense cuidadosamente doblada con ambas manos. Mi padre sirvió en Kandahar, dijo en voz baja. Me habló de ti, de lo que hiciste. Hizo una pausa. Dijo que regresó a casa por ti. Tomé la bandera con ambas manos. Un nudo subió por mi garganta. Gracias, logré decir. Eso significa más de lo que sabes. Negó con la cabeza. No, Maham. Gracias a usted. Mientras la multitud se dispersaba, caminé hacia el muro conmemorativo. Nombres grabados en piedra, sacrificios cincelados en la memoria. En la parte inferior se había agregado una nueva línea. Mayor General Sofía Vargas. Lobo nocturno. Misión Alambre de Hierro. Mis dedos rozaron la inscripción. El metal estaba frío, pero mi corazón no lo estaba. Por primera vez en casi una década. Ya no estaba a la deriva, estaba en casa. No solo con mi familia, sino conmigo misma. Después de la ceremonia en San Antonio, cuando los aplausos se desvanecieron y las cámaras se apagaron, debería haber sentido paz. Mi nombre estaba limpio, mi rango restaurado, mi familia honrada. Y sin embargo, el peso persistente en mi pecho me decía que algo no estaba cerrado. Una noche en DC, me senté junto a la ventana de un apartamento prestado que me había dado un viejo contacto. Las luces de la ciudad parpadeaban más allá del vidrio, como advertencias, no invitaciones. A mi teléfono encriptado se iluminó con un nombre que no había visto desde el último mensaje codificado de Mogadiscio en Camila. Sofía, hay un flujo de dinero. No se ha secado. Una cuenta extraterritorial conectada con la misma firma digital que vimos en Alambre de Hierro. La coordinación no termina con Salinas. Halcón todavía opera. Quienquiera que esté detrás, aún no han terminado. El aire pareció estrecharse a mi alrededor. Asentí. Aunque no podía verme, lo reviso mañana. A la mañana siguiente, entré a la oficina del Consejo de Seguridad Interagencial en DC, mostrando una credencial temporal que no había usado en años. El edificio no había cambiado. Las mismas paredes estériles, la misma escalera fría de jóvenes analistas, aún no marcados por la guerra Jón, en una sala de reuniones privada. Revisé los datos que Camila había enviado en era peor de lo esperado en Halcón. No era solo un operador solitario o asistente corrupto. Era un enlace, un actor estratégico incrustado en un consejo asesor político conservador especializado en operaciones de influencia, financiamiento de campañas de desinformación y configuración de políticas desde las sombras. Lo que me asustó aún más, uno de los principales financiadores de la red era una consultora de defensa que una vez le permitió a Derek su autorización de seguridad original. La misma firma había canalizado dinero a través de terceros para mantener un archivo privado de datos militares clasificados, incluidos datos de Lobo Nocturno. Nunca perdieron los datos accidentalmente. Los conservaron intencionalmente como palanca de seguro. Contacté a Jess Parker. Ahora estaba ascendida y estacionada en el comando
comando cibernético. Nos encontramos en un comedor tranquilo, cerca de Arlington. Nuestras botas todavía sucias del lodo matutino. Le presenté la evidencia. Jess se inclinó sobre los archivos y se sentó en silencio por un momento. Luego me miró a los ojos. Si puedes probar la conexión con Salinas, testificaré. Pero necesitamos más que eso. Algo grabado que no pueda descartarse como rumor. Solo había una persona que podría tener esa prueba. Valentina, después del escándalo, había sido trasladada a una clínica legal sin fines de lucro para veteranos. Estaba reconstruyendo su vida en silencio, pero cuando llamé, no dudó. Aceptó una reunión en su oficina. Era pequeña, escondida entre una oficina de correos y una panadería que olía a canela y fantasmas. Ella sirvió café en tazas gastadas y se sentó frente a mí, los ojos cansados, pero claros. ¿Me llamó?, dijo Valentina. Karen Salinas, justo después de la audiencia, me ofreció un puesto en el Comité de Reforma de Justicia Militar. Todo lo que tenía que hacer era alejarme de ti. La miré fijamente. ¿Lo grabaste? ¿Lo grabaste? Asintió lentamente. No quería... Había estado grabando conversaciones automáticamente para protegerme durante la investigación. Nunca borré la grabación, solo que no sabía si tenía la fuerza para usarla. Abrió el archivo de audio y presionó reproducir en la voz de Salinas. Llegó aguda e inconfundible. Si continúas apoyando a Sofía Vargas, ni tú ni tu futuro esposo tendrán otra oportunidad en esta ciudad. Te lo prometo. Te lo prometo. Cállate, Valentina, cállate. La miré a través de la mesa. ¿Estás lista para defenderte? Valentina no parpadeó. Estoy lista, no solo por ti, sino porque estoy cansada de tener miedo de personas que confunden poder con permiso. Reunimos todo en correos electrónicos, extractos de cuentas, registros de donaciones y la grabación de audio, y lo presentamos juntas en silencio y sin ceremonia a la oficina del inspector general en menos de 48 horas. La senadora Karen Salinas fue suspendida pendiente de investigación. Comenzó una investigación federal sobre los mecanismos de financiamiento y manipulaciones de datos vinculadas a la red de Halcón. No me sentí victoriosa, me sentí limpia. Más tarde esa semana estaba en los escalones del Pentágono al atardecer, la piedra aún cálida del calor del día, el viento frío en mi rostro. Por primera vez en años, no estaba esperando a que me creyeran, no estaba conteniendo la respiración por justicia, porque ya no estaba sola. Pasaron meses. Llegó el invierno. Me encontré en un porche de madera en Montana, envuelta en una camisa de franela gastada, y el viejo aroma de camila de cedro y café negro. Su granja yacía entre dos colinas suaves. La nieve apenas cubría las líneas de la cerca. Los niños corrían desde la casa. Nos sentamos juntas en el porche. Las tazas humeaban entre nosotras. ¿Sabes?, dijo Camila, dejando su taza. Todavía no saben cómo llamarnos. El ejército, los medios, los historiadores. Sonreí. Nunca lo hicieron. Metió la mano en una carpeta y me entregó una revista, abierta en una edición especial sobre guerra moderna, sus líneas frontales cambiantes y héroes invisibles. El titular decía: las mujeres desconocidas que cambiaron las reglas de la guerra. No había nombres, sin fotos, solo una sola cita resaltada en negrita. Algunas operaciones fueron enterradas tan limpiamente que sus operadores se convirtieron en mitos. Pero sin ellas no habría táctica moderna. Camila se rió suavemente. Todavía somos sombras, pero ahora somos las que proyectan luz larga. Cuando regresé a San Antonio en diciembre, la ciudad estaba envuelta en guirnaldas y dorado. En la casa de mis padres, encontré a mi padre colgando un nuevo marco en la pared. Era la foto del Día de los Veteranos. Yo en uniforme de gala, de pie detrás de un podio. La colocó junto a mi vieja foto de graduación de la Academia Militar. Debajo había una inscripción simple: Sofía Vargas, mayor general, la guerrera sin nombre. Valentina y Mateo se habían casado en silencio en una pequeña capilla fuera de la ciudad. La recepción fue simple, pero llena de luz hacia el final de la noche. Valentina me encontró cerca del borde de la multitud y tomó suavemente mi mano. Si alguna vez tengo una hija, susurró, quiero que sepa quién eres. No hablé, solo asentí algunas verdades.
no necesitan disculpas, solo reconocimiento. Esa noche, en el silencio de mi habitación, saqué la vieja caja de madera que una vez escondí debajo de una cama plegable en el sótano. Dentro estaba la foto de mi padre y yo en la academia. Una chica que todavía creía en futuros brillantes y deberes claros en May. Senté en el escritorio y escribí algo en la parte posterior de la foto. Luego la envolví en lino, coloqué el brazalete plateado de lobo nocturno al lado y metí una carta doblada adentro, dirigida a una joven teniente en el programa de mentores que ahora apoyaba. Si te llaman sombra, sonríe. Las sombras solo existen porque hay luz. Y si eres lobo, no necesitas aplausos para saber que eres fuerte. Sellé el sobre en afuera, caía nieve. Adentro ardía brillante Ney. A veces no es la batalla lo que nos rompe, sino permanecer invisibles cuando la batalla ha terminado. Pero la verdad es la fuerza no siempre ruge. A veces se queda quieta, se niega a ser borrada y se atreve a ser completa. A ningún título puede definir tu valor, y ningún silencio puede ocultar tu historia para siempre en sí. Esta historia te conmovió. Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides dar like, seguir y suscribirte para mantenerte conectada. Tu voz cuenta. Gracias por estar aquí.